Entonces, Dios habla hoy, significa que Dios nos habla cada mañana. Él tiene un plan y Él tiene un deseo para nosotros que nosotros posiblemente no podemos verlo de una manera clara y completa. Pero cuando nosotros lo vemos, nuestras vidas van a ser transformadas. Y es justamente el mensaje de esta mañana que yo quiero traer y que yo espero que usted lo pueda grabar perfectamente en su corazón. Tiene que ver, el mensaje de hoy se llama el voto de Jacob. Pero no solamente quiero hablar acerca del voto de Jacob, sino quiero empezar este mensaje hablando de un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783. Al menos eso es lo que dice su biografía. Él nació en la localidad de Hollingbourne, en Kent, en el Reino Unido, lo que es Inglaterra hoy en día, hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Ojo con lo que voy a decir en esta mañana, porque este hombre cuando empezó no era un empresario, ¿de acuerdo? Digo amigo, él no era un empresario. Sí, y estoy hablando del famoso Colgate, ¿verdad? ¿Cuántos se han cepillado hoy día los dientes? Han usado su dentrífico, ¿no? Todos, ¿verdad? Algunos, si usted usa otra marca no hay problema, no nos enojamos. Colgate Palmolive ahora es, ¿verdad? Palmolive, los jabones. Pero, ¿por qué de este mensaje, hermano? Porque mientras está en medio de la semana, Dios siempre nos va hablando en medio de la semana. ¿Amén? ¿Cuántos saben que es así? Amén. Si Dios no le habla, preocúpese. O quizás Dios está forzándolo a algo. Pero en medio de la semana veo a alguien que dice, ya me cansé de ser pobre. ¿Cuántos podrían decir algo similar? Ya me cansé de mi vida, ya me cansé de mi condición, ya me cansé de mi situación, ya me cansé de esta condición de vida que estoy llevando, que en cierta forma o de alguna manera está limitada, si nosotros la podríamos ver de alguna manera. Pero hermano, yo espero que este mensaje pueda ser de inspiración para usted. Amén. ¿Sabe lo que es inspiración, verdad? Es llenarse de un espíritu, y en este caso yo quiero que usted se llene de la palabra de Dios en su corazón, pero a través de la palabra. Esto no es motivacional, no se trata de decirte cosas bonitas, alegrarte el día y te digo, sé positivo, pórtate bien. Eso no va a solucionar tu vida. Todo lo que trae fruto en este mundo, y fruto verdadero, siempre está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso es que he querido empezar la historia con la biografía de este hombre, porque yo mismo estoy siendo desafiado también. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero que usted sea desafiado también en esta mañana. William Colgate, siendo muy joven, él emigró a Nueva York. Ya sabemos que nació en Inglaterra, ¿verdad? Pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo, y debido a la gran escasez económica en la que comenzó a vivir él en su tiempo, con tan solo 16 años de edad, se comenzó a ganar la vida recorriendo calles y vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas, él ayudaba a su mamá, a quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita, una hermanita menor que él tenía. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en una gran ciudad y sobre todo en un lugar que todavía estaba emergiendo. O sea, no es la riqueza que hoy existe en los Estados Unidos, no es la que él vio, pero sí algo emergente que Dios comienza a hacer en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos entienden aquí que Dios tiene un plan para sus vidas? ¿Puedo ver sus manos? ¿De verdad? ¿Puedo ver tu mano? ¿Puedes saber que Dios tiene un plan para tu vida? Sí. Hermanos, Dios tiene un plan para tu vida. Si no te lo crees, tienes que empezar a entenderlo, porque esto es una verdad, o sea, es absoluto, es tautológico. No hay mentira en ello. Él tiene un plan para tu vida, amén. Y yo espero que este mensaje te pueda inspirar en esta mañana, a ti que estás escuchando este mensaje a través del internet. Espero que pueda inspirarte. Entonces, él siendo un joven, se encontró con lo duro de conseguir un trabajo en una gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios, diga conmigo, su fe en Dios, lo ayudó a continuar en la búsqueda
por superarse y prosperar. Un día, para protegerse de la lluvia, él encuentra una iglesia. Amén. ¿Cuántos saben que Dios habla hoy? Amén. Y Dios habla en su palabra. Y yo espero que si tú has venido, no importa si tú vienes la primera vez, Dios tiene un plan para ti y hoy te has enterado. Bueno, hay que caminar en ese plan y yo espero que tú aprendas a hacerlo. Hermanos, ya, lo digo en mi caso, ya estamos viejos. Ya no estamos para perder el tiempo. Si es tu caso y estás conmigo en ese sentido, ya no estamos para perder el tiempo. Amén. Tenemos que ponernos en vereda, tenemos que hacer las cosas correctamente, tenemos que ponernos en la brecha. Encontró una iglesia y escuchó el mensaje del pastor, el sermón que él estaba recibiendo en esa mañana, y lo que él escuchó, al final, él hizo algo poderoso y quiero que vayan ahí porque justo lo he puesto ahí, es la portada del mensaje de hoy día. Génesis 28, verso 20. E hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, lo que conocemos como Betel, ¿no? Y de todo lo que me dieres, diga conmigo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, mucho se habla y se predica acerca del tema del diezmo. Pero yo te voy a decir algo, esto tiene que ser una revelación en tu corazón, como lo fue en la vida de este hombre. William, al escuchar esto, al salir de ese lugar, de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios, lo primero que hizo es que se arrodilló con su cajita de jabón y oró diciendo, y él hizo esta oración: Señor, oh Dios, si tú me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti lo que te corresponde, la 10ª parte de todo lo que gane, y más aún. Y es interesante porque durante la noche él tuvo un sueño en la cual escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, donde se fabricaban jabones y velas también. Llegó como mensajero a esta fábrica, pero por su buena conducta y la disciplina que tenía, fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. A veces pensamos que nuestros sueños son demasiado grandes. ¿Y saben qué? Parecen grandes. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? José, hermanos, era un esclavo y llegó a ser el segundo de Faraón, por no decir que él fue el gobernador de Egipto, porque literalmente él gobernaba Egipto. No hay sueño grande que no sea posible. Pero tenemos que aprender a respetar los tiempos y también tenemos que aprender a caminar con el Señor. Amén. No te ahogues en tu vaso de agua, no te ahogues en tu vaso de problemas. Y yo sé que esto es muy popular, ustedes lo han escuchado. No digas en tu corazón y comiences a pregonar alrededor de tu casa qué tantos problemas tienes, sino háblale a tus problemas y dile lo grande que es tu Dios. Amén. Que Él está contigo y nadie puede contra ti. Entonces, él pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, él continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para el año 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de dientes que hasta esa fecha solamente se comercializaba en polvo y en tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Y fue creciendo. Su fidelidad y dedicación que él tuvo a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de que él comenzó con el 10% de su diezmo,
continuó con el 20%, luego pasó al 30%, luego pasó al 40%, luego pasó al 50%, hasta que llegó a dar el 90% de todas sus ganancias, y él vivía con el 10%. Sus ventas aumentaron tan rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser reconocido en muchos lugares a través del mundo. Hermanos, él ayudó a fundar y a organizar muchas de las organizaciones que tenemos hoy en día como sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society. Hermanos, William Colgate es un hombre que le creyó a Dios y creyó en sus promesas. Amén. Le creyó a Dios y le creyó a sus promesas. Ahora, ¿por qué la vida de Jacob? ¿Qué escuchó este hombre? ¿Qué lo inspiró? ¿Qué fue lo que lo motivó a él a salir de ese lugar y orar de esa manera? Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Jacob. ¿Les parece? Jacob es el hermano menor de su hermano gemelo Esaú. Obviamente él es hijo de Isaac. Pero yo quiero que usted entienda algo hoy. Que ser el primer hijo, el primogénito, es y será en la cultura judía un verdadero honor. Ser el primero. Esto incluye una serie de privilegios dentro de la cultura judía que tiene, bueno, son privilegios, son prerrogativas sobre todos los demás hermanos. Y si se trata de una herencia, siempre el hermano mayor es el que recibe del 50% en adelante la mayor cantidad de la herencia. Si son 10 hermanos, el hermano mayor recibe el 50% y entre todos los demás hermanos se reparten el resto. Si me pregunta por qué es así, no lo sé, pero así es. Así es como ellos lo hacen. Lo interesante aquí, y vemos por eso es que hay privilegios, pero también hay responsabilidades en el hermano mayor. Y hoy no vamos a hablar acerca de ello, porque hay una parábola muy linda que nos explica todo esto, y es el mismo Señor Jesús a través de la parábola del hijo pródigo. Pero a Jacob, como hijo menor, no le correspondía este privilegio. Jacob era el segundo, a pesar de que, pero nacieron el mismo día, sí, pero Esaú nació primero. Esaú nació primero. Por lo tanto, Esaú era el hijo mayor, era el hijo del privilegio, era el hijo que tenía derecho a la herencia. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Esta herencia solamente estaba reservada, y la bendición del padre estaba reservada solamente al hijo mayor. La Biblia nos muestra en Génesis que Esaú menospreció la primogenitura, es decir, el privilegio y la bendición que Dios le dio. Yo quiero ir por este lado porque este mensaje puede tener varias aristas y yo no sé cuál de ellas va a tocar su corazón, pero yo espero que de todas maneras la palabra tenga un fruto en su vida. Amén. Algunos están pensando en empresa y está bien. Algunos están pensando en negocios y están bien. Otros están pensando en sanidades, en cosas que necesitan ciertamente recibir del Señor. Entonces, en esta historia vemos cómo la bendición del hermano mayor pasa al hermano menor. ¿De acuerdo? Y esta es la historia. En esta historia nosotros tenemos que aprender a ver la Biblia con los ojos de evangelio. Amén. Es decir, mis lentes tienen que ser evangelio. Y yo cada vez que leo la Biblia tengo que mirarlo a través de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Amén. Dile de tu lado que el Señor tiene para ti. Amén. Y despiértalo si se duerme. Espero que nadie se duerma. Amén. Creo que hay que subir un poquito el aire. Ahora, ¿cuál era esta bendición? Porque, hermanos, esta es la historia de un tipo de Cristo. ¿Cómo es esto? Porque Jacob, de alguna manera, Jacob representa lo que nosotros somos. Mientras que Cristo representa el hermano mayor.
el hermano que es el heredero y el que tiene derecho a todas las bendiciones. Amén. Sin embargo, vemos que la bendición que le corresponde a él, al hermano mayor, en nuestro caso, si nosotros lo vemos, como en nuestro caso en Jacob y Esaú, vemos que nosotros somos los Jacobs. ¿Cuál era la bendición? Vamos a ver qué le dijo Isaac a su hijo, pensando que era Esaú, pero lo bendijo a Isaac. Génesis 27, verso 28 dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Pero esto no es nuevo para Dios, porque yo quiero que usted entienda que Dios prepara todo perfectamente. Dios tiene todo planificado. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Y si no lo sabe, pues ahora tiene que saberlo. Su presencia en este lugar no es una casualidad. Así usted venga por la primera vez. No está planeado por quien lo invitó. Quien lo invitó solamente es un actor más dentro de la película. El héroe de esta película siempre es Dios. Y Él es el que está interesado profundamente en la vida de cada uno de nosotros. Dios prepara todo perfectamente y usa a Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. La usa ella. ¿Pero por qué? Vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a leer el verso del 22 al verso 23. ¿Están conmigo, verdad? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Amén. Y los hijos luchaban dentro de ella, dice, ¿no? Luchaban dentro de ella y dijo: si es así, decía ella, ¿para qué vivo yo? ¿Y qué dice que hizo? ¿Qué dice que hizo? Léalo. ¿Qué dice que hizo? Léalo alto para saber que no está durmiendo y que me está escuchando. Amén. ¿Qué dice que hizo? Fue a consultar ¿a quién? Al vecino, a su amigo, al médico, a Jehová, a Dios, al Dios de la creación. A Él fue a consultar, amén. Él fue a consultar a Jehová. Ella, perdón. ¿Y qué dice en el verso 23? Y le respondió Jehová. ¿Dios tenía todo planeado? Claro. Lo primero que le dice es: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea, por eso es que había una lucha interna. Eran gemelos, ¿verdad? Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿qué dice? El mayor servirá al menor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver acá? Hermanos, que Dios lo tenía planeado. Era necesario que así sea. Dios quería bendecir a Jacob a través de la bendición de Esaú. Dios quería darle a Jacob lo que solo Esaú podía tener. Hermanos, Esaú era el hijo perfecto. ¿Qué significa el hijo perfecto? Significa que él lo tenía todo. Y era bueno en gran manera en las cosas que él hacía, como la casa. Era una persona totalmente independiente. Y te voy a decir más, su padre, Isaac, estaba orgulloso de él. Como Dios está orgulloso de su Hijo Jesucristo, amén. Él es nuestro héroe, Él es nuestro Señor. Esto es como ha pasado con nosotros también, pero no lo sabemos. Dios, a pesar de nuestra, no solamente ignorancia, porque eso es lo mínimo que podemos tener, a pesar de nuestros altibajos, que mucha gente camina en altibajo porque no entiende cuál es el plan de Dios para sus vidas, y comienzan a caminar de una manera lesiva, dañando a otras personas, dañándose a sí mismos, destruyendo aún sus propios hogares, sus propias familias, afectando a otros.
Pero Dios en su misericordia ejecuta el plan de salvación para la vida del hombre. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Sí? Dios ejecuta el plan de salvación para el hombre. Y en el caso de Jacob y Esaú, son solamente una figura de lo que iba a ocurrir más adelante, cuando vino Cristo. La bendición del mayor para el que no lo merece, para el menor. Es Dios que en su misericordia ejecuta el plan de salvación sobre nosotros y entrega la bendición del hijo mayor a nosotros, que somos el hijo menor. Ahora, es verdad que Isaac estaba orgulloso de su hijo Esaú, porque era rubio, dice la palabra, y no necesariamente por eso solamente, era velludo, diestro en la casa, hombre de campo. Veamos qué dice Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob, ¿qué era? Varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Y qué dice ahí en el verso 28? Y amó Isaac a Esaú. Estoy leyendo Génesis 25, verso 27, por cierto. Y ahora el 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? ¿Qué era lo que ocurría con Rebeca? Ella era la madre de ambos. Y ella amaba a ambos, pero ¿qué era lo que tenía Rebeca que no tenía Isaac revelado? ¿Qué era lo que ella tenía ¿qué era lo que ella tenía que Isaac no tenía? ¿Qué tenía Rebeca? Tenía la palabra en su corazón. Conocía el plan de Dios. Hermano, Rebeca conocía el plan de Dios. ¿Isaac conocía el plan de Dios? No. ¿Quién conocía el plan de Dios? Rebeca. Rebeca conocía el plan de Dios. Y desde el inicio ella vio el plan. ¿Cuál fue el plan? Que el mayor serviría al menor. Cuando ella entendió eso, ¿qué tuvo que entender? Que ella tuvo que entender que el hijo menor iba a recibir la bendición del Padre. Amén. Eso está en la palabra, no por casualidad, está puesta para nosotros. Esta historia está escrita para nosotros, para que podamos ver y entender cuánto Dios nos ama. Esto es lo que pasó con William Colgate. William Colgate estaba escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Para los que se están conectando recién o han llegado tarde, tienen que escuchar la primera parte del mensaje. Es importante, no puede perderse nada de la palabra, si no es incompleto en su vida. Hermanos, esta historia está escrita para nosotros, para que podamos ver y entender cuánto Dios nos ama. Jacob significa el suplantador. ¿Y cuántos saben que nosotros hemos suplantado a Cristo y Cristo ha tomado nuestro lugar? Él ha recibido la maldición por nosotros y nosotros hemos tomado una bendición, y lo peor es que no conocemos nuestra posición en Cristo Jesús. Esto es lo más feo que le puede pasar a un creyente, no conocer su posición en Cristo Jesús. Esto pido y requiero en el Señor. Siempre se los menciono, Efesios 4, 17, 18, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, nosotros somos como Jacob, porque hemos recibido la bendición que no nos corresponde. Pero ¿quién planeó todo eso? Dios. ¿Quién lo ha planificado? ¿Quién ha planificado nuestra salvación? ¿Quién ha planificado que usted escuche este mensaje de la palabra? ¿Quién ha planificado que usted reciba el evangelio? Dios. William Colgate, siendo muy joven, cuando entendió el mensaje de la vida de Jacob, ¿saben lo que él hizo? Se identificó con él.
Él dijo, yo soy él. Porque Jacob era conocido también como un truán, como el engañador. ¿Qué entendió William Colgate? ¿Qué tuvo que entender? ¿Qué puede llevar a una persona a darle una promesa a Dios? Porque parece una oración muy simple la que él hace. Porque él dice, Señor, si tú me bendices, si tú me sacas de esta miseria, si tú me sacas de esta pobreza, yo te voy a dar el 10%. Cualquiera podría hacer eso. Pero él no solamente empezó con el 10, el 20, el 30, él terminó viviendo con el 90%. Sociedades bíblicas en el mundo se deben a él. Bueno, se deben a Cristo, ¿verdad? Pero él tuvo que entender algo en su corazón que mucha gente no entiende. Porque aún estando nosotros aquí en la iglesia, sufrimos para darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué tuvo que entender él? ¿Qué entendió William Colgate en su vida para lograr, para tener ese compromiso con Dios tan firme hasta el final de sus días? ¿Saben lo que él entendió? ¿Saben lo que él entendió? Él entendió que su condición, él entendió su condición de estar separado de Dios. Él entendió que él estaba bajo maldición y él entendió que era esclavo del pecado, que su condición era fruto de estar separado de Dios. Cuando él escuchó este mensaje de la palabra de Dios, la vida de Jacob, él pudo entender que Dios tiene un plan para mi vida. Amén. Dios tiene un plan para tu vida. Él entendió que Dios tiene un plan para su vida. De pasar a ser un don nadie, entre comillas, ¿verdad? No es con un ánimo peyorativo, de insulto o de maltrato, lo que estoy mencionando, pero de pasar a ser un hijo del diablo, pasó a ser un hijo de Dios. Y se compenetró y él agarró y conectó su oración con el plan y el deseo de Dios. Él entendió el plan de Dios sobre su vida. Entendió el plan de Dios sobre su vida de pasar a ser ahora un hijo de Dios con todos los derechos y privilegios del reino. Sabiendo y entendiendo que Dios estaría con él en lo que hiciera, por ello no dudó en hacer suya la oración de Jacob. Por eso volvemos a Génesis 28, versos 20 al 22. Por eso es que cuando él entendió, cuando una persona entiende esa condición, él lo primero que hace es hacer voto. Porque él entendió, tú eres mi Dios. ¿Qué me identifica a mí como un hijo de Dios? ¿Que yo diga soy cristiano? ¿Que yo venga a la iglesia me hace cristiano? ¿Que yo le diga a medio mundo o que diga una cosa pero mi comportamiento es totalmente lesivo y contrario, ¿eso me hace ser un cristiano? Va a sonar, no sé cómo va a sonar lo que te voy a decir, pero yo te voy a decir qué te hace ser un cristiano. Tu compromiso con Dios, tu compromiso con la palabra, tu compromiso con todo lo que Él te ha dado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y sabes, el engaño que el enemigo pone siempre en nuestro corazón es que el dinero nunca nos va a alcanzar. Claro, si no diezmas, si no ofrendas, peor aún. Por si acaso, la idea de este mensaje no es hablar de los diezmos y las ofrendas, pero ya estoy hablando. Nunca comparto acerca de diezmos y las ofrendas, porque tengo en mi corazón que el Señor revele eso en su corazón a cada persona. Pero si la persona no diezma y ofrenda, ¿qué crees que le va a alcanzar? Así gane, así tenga, no le va a alcanzar el dinero, porque está viviendo bajo maldición. Por eso es que cuando él entendió, cuando William Colgate entiende el mensaje y el voto que hace Jacob, él lo entendió, porque él entendió, él se vio identificado con Jacob.
¿Qué hizo Jacob para merecer la primogenitura? A ver, dime, ¿qué hizo? ¿Qué de bueno hizo? Cuando tú lees su historia, ¿qué de bueno hizo Jacob? Nada. Nada. Absolutamente nada. Usurpó una bendición y una condición que no le correspondía. ¿Hizo algo para merecerla? No hizo nada. ¿A quién le plació dársela? A Dios. Y lo planeó. Dios lo planeó. Dios planeó la venida de su Hijo Jesucristo, Génesis 3:15. Planeó la derrota de Satanás para anular el acta, Génesis 3:15. Y nos ha llamado a vivir por este evangelio y a través de este evangelio. No a que vivas tu propia vida. Él no te ha llamado, Él no quiere ser un añadido más en tu vida. Él no quiere ser solamente un adorno más en tu vida. Es que yo ya hice casi todo lo bueno, ¿no? Y bueno, solamente me faltaba Dios, ahora ya voy a la iglesia. Ya estoy completo. No, no es así. Mientras el hombre no entienda su condición, Dios no puede obrar. Nuestro comportamiento, nuestro caminar es fruto de lo que pensamos. ¿Y quieres que te diga algo? Es decepcionante cuando uno no lo entiende. Es frustrante cuando uno no lo entiende. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No te unas en yugo desigual, dice el Señor. ¿Qué comunión tiene Cristo? La luz con las tinieblas, Cristo con Belial. ¿Qué comunión hay? Y él hizo este voto, y él escuchó lo que el pastor estaba predicando y lo que estaba diciéndole Jacob al Señor. Y hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, el viaje de la vida, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, Betel, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. William, al escuchar esto del pastor que predicaba, al salir de la iglesia, lo único que hizo fue arrodillarse con su cajita de jabón y oró diciendo: hoy nosotros vemos el resultado de un imperio, pero yo estoy seguro que eso no empezó con un imperio. Claramente, cuando tú ves la biografía de William Colgate, tú vas a ver de que él empezó vendiendo jabones para sostener a su familia. Pero el cambio en la vida de este hombre vino cuando él escuchó la palabra, y la palabra se estableció en su corazón. Y cuando la palabra se estableció en su corazón, él pudo entender que Dios tiene un plan para él. Y él por eso dijo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza y miseria que me encuentro, te prometo durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de lo que gane. ¿No es acaso así en el resto de la palabra? ¿No lo vemos así con Abraham, con Isaac? ¿No lo vemos con todos los antepasados? ¿No es el resultado acaso del encuentro con Dios que lo único que ellos hacen es: tengo que darte porque te pertenece? Todos ya conocemos el final de la historia de Colgate, porque ahora es mundialmente conocido, pero él no empezó así. Así no empezó. Hay dos formas de dar en la Biblia. Una es por mandato, y la otra es dar con liberalidad. ¿Sabes dónde se conoce al verdadero creyente? Y yo no sé por qué estoy hablando de diezmos y ofrendas, pero creo que es necesario hacerlo. El verdadero creyente se conoce en su compromiso con el Señor. ¿En dónde está puesto tu tesoro? Ahí está tu corazón. Porque podemos dar mucha apariencia, mucha forma, pero eso no representa mucho.
El compromiso verdadero se ve en cuando nosotros, que tanto estamos comprometidos. Dar por mandato. La ley es un mandato. Si yo agarro y dejo de dar los impuestos al Estado, ¿qué hace el Estado? Viene la SUNAT, cae encima y ¿qué hace? Te mete a la cárcel. En el ámbito espiritual no ocurre así. En el ámbito espiritual viene el devorador y destroza tu vida, tu hogar, tu familia, todo. Es así. Pero no es porque Dios, que quiere, tengo que darle porque si no le doy voy a estar en maldición. No, Dios no maldice a nadie. Él no puede maldecir lo que Él ha bendecido, sino que Satanás tiene autoridad legal para entrar con liberalidad a la vida de esa persona, de ese hogar, de esa familia. La vida de William Colgate solo es un ejemplo de tantos que hay en la Biblia. Pero él tuvo que conectarse con Dios. Él tuvo que aprender a conectarse con el Señor. Él tuvo que aprender a saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Hermanos, y la verdad es que yo quiero animarte a que aprendas a vivir con el plan de Dios en tu vida. No que vivas conforme a lo que tú crees, a lo que a ti te parece, a lo que a ti te han dicho. Vive conforme al plan de Dios. Dios habla hoy. Amén. Dios habla hoy. Yo no sé si este mensaje te ha hablado, pero yo espero que te inspire al menos. Y en medio de la vida de este hombre, de William Colgate, tenemos varias etapas, porque cuando está con el tema de las pastas, cuando tú lees su biografía, luego él, siempre hay momentos de crisis. En todo negocio, ¿cuántos saben que hay momentos donde la gente ya comienzan a salir las competencias y otra vez? Y él dice, ¿cómo puedo? Vendo lo mismo, pero ya no estoy vendiendo. Y el Señor le da la idea, agranda el hueco de la pasta. Tan sencillo como eso, por decir un ejemplo, de 2 milímetros de 2 milímetros que tenía a 3 milímetros, cada vez que la gente se sirve la pasta en el cepillo dental, hay más gasto, hay más consumo, por lo tanto van a ir a comprar más rápido. Pero todo eso, hermano, está en el secreto de Dios, en el plan de Dios. Porque les voy a decir algo, todos tenemos un ministerio en esta tierra. Todos somos parte de un engranaje perfecto que Dios ha hecho. Los que han sido llamados a compartir el Evangelio, los que han sido llamados a ser empresarios. Todos tienen que predicar, por si acaso. A mí no venga, yo doy mi diezmo, pastor, pero yo no tengo tiempo de hacer discípulos. No sirves, necesitas hacer discípulos. Amén. Los discípulos, todos tenemos que hacer discípulos en esta iglesia. ¿Saben por qué nosotros no tenemos o no hacemos discípulos? Es porque muchos no lo tienen agendado. Muchos no tienen planeado, no tienen intencionalmente planificado en sus agendas hacer discípulos. Y cuando la gente no tiene planeado hacer discípulos, lo que tú no planeas no lo haces. Ya voy a arreglar esa cañería, ya voy a cambiarle el trompito a ese caño. ¿Cuándo? Viene la esposa, ¿Cuándo? Te dicen. Sí, ya pronto, que tenga tiempo. Y a veces está con el tiempo ahí mirando televisión, haciendo tontería y media. Y nunca llega. ¿Saben por qué? Porque no se planifica. No se dice, mañana a las 12 voy a ir a tal sitio. Y así no planificamos, hermanos, a ser discípulos. Primero Dios quiere que entiendas quién es Él. Amén. Tienes la bendición del Hijo de Dios. Toda la bendición que era para Él, ahora es contigo, es conmigo. ¿Sabes lo que eso representa? Si no lo sabes, es como darle a un niño un diamante para que juegue. Es como que yo pongo una hormiguita, y pongo a la hormiguita, y siempre digo este ejemplo, le pongo pan, y en otro lado le pongo diamantes. ¿A dónde se va la hormiguita? Al pan. Porque la hormiga se mueve por su necesidad, y se va a ir a comer pan. Tengo hambre.
esto es lo que necesito. Pero con los diamantes podría tener muchas panaderías, ¿verdad? Y la palabra de Dios en el corazón del hombre, sin entendimiento, es como darle a una hormiguita diamantes y no sabe qué hacer con ellos, porque no entiende. Dios no nos ha llamado para estar simplemente en la posición en la que estamos. Quizás muchos de los que estamos aquí están muy cómodos. Yo voy a orar para que salgas de tu comodidad en el nombre de Jesús. Voy a orar, hermano. Ay, pastor, ora para que me vaya bien. No, no voy a orar para que te vaya bien. Voy a orar para que se haga el plan de Dios en tu vida. Ay, pastor, qué malo eres. ¿Sabes por qué? Porque a veces el plan de Dios es lo que estás pasando. Amén. Y no va a cambiar eso hasta que te pongas a cuentas con el Señor. A que hagas lo que Él te ha llamado a hacer. No estás aquí para hacer tu voluntad. Ni tú ni yo, no podemos darnos ese lujo. Como decía al inicio, ya estamos viejos para eso. No pretendas querer caminar con Dios cuando llegues al cielo, si no has aprendido a caminar con Dios estando aquí en la tierra. Amén. Amén. Porque los que pretendían eso y vivían sus propias vidas, no necesariamente están en el cielo, hermanos. Bueno, en realidad no hay nadie en el cielo, todos están en el paraíso todavía, que es la antesala. Al cielo vamos a entrar, todos lo vamos a inaugurar cuando el Señor lo diga. Yo espero que esta palabra pueda estorbarte, que sea una piedra en tu zapato. ¿Cómo, pastor? Pero si está bonita la palabra, sí, pero más bonita va a ser cuando tú te pongas a cuentas. Amén. Amén.